Buenas tardes, soy César Alberto Mendiola Rodríguez, matrícula 23006923. El reto es sobre la personalidad y su validación ante el registro civil del módulo de Derecho de Personas y Familia de la licenciatura en Derecho. Mi asesor es Cintia Montserrat Zacarías López. Uno de los atributos de la personalidad es el nombre. En personas físicas se adquiere el reconocimiento de los padres y se legaliza con la inscripción en el registro civil, y en personas morales se obtienen el nombre mediante trámite de autorización de uso de denominación o razón social, o a través de la Secretaría de Economía. Agregado el nombre de su régimen jurídico o modalidad, enseguida crean el acta constitutiva. El nombre se forma por nombre propio, regulado por las reglas del registro inmersas en el Código Civil de cada estado. Enseguida vienen los apellidos. Por costumbre, en México primero es el apellido paterno y después el apellido materno. Para la rectificación del nombre se regulan por las reglas de cada estado dentro de su propio Código Civil. Existen dos posibilidades. Primero, por vía administrativa, cuando los nombres sean extravagantes u ofensivos, fechas de nacimiento, se presentan errores obvios, o por cambio de género, cambiar el nombre. Para dicho trámite acudir a la Dirección General de Registro Civil. Segundo, por juicio en materia familiar, cuyo trámite es el más común. Se efectúa a través del juicio en materia familiar, siguiendo los lineamientos de cada estado, donde un juez dicta sentencia judicial que decreta la modificación. Las personas morales, para cambiar el nombre y acuerdo con la Ley General de las Sociedades Mercantiles, en sus artículos 182, 190 y 194, se realiza una asamblea extraordinaria. Se solicita a la Secretaría de Economía el nuevo nombre y se protocoliza ante un notario público. El atributo del nombre se utiliza en las actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio y actas de defunción. Otro atributo es el de domicilio. En otras personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, el lugar del centro principal de sus negocios, el lugar donde se residan o se el lugar donde se encuentran. Conforme el artículo 28 del Código Civil del domicilio es de suma importancia, ya que a partir del lugar se van a distribuir los efectos jurídicos. El domicilio por su residencia es el espacio en el que una persona habita y donde se efectúan regularmente los efectos jurídicos. Se considera difícil precisarlo, ya que las personas dividen su tiempo en diversos lugares. El domicilio fiscal es aquel que fue proporcionado ante el Servicio de Administración Tributaria según el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. En personas físicas es el domicilio donde se encuentra el principal asiento de sus negocios o el local que utilizan para el desempeño de sus funciones. En personas morales es el local donde se encuentra la administración principal del negocio. En caso de tratarse de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, en el local donde se entre la administración principal del negocio en el país. El domicilio de negocios es el lugar donde se realiza actividad comercial de la persona física o moral. En ocasiones es el lugar donde residen, ya que no cuentan con el lugar diferente para el desarrollo de sus actividades. El domicilio procesal es aquel domicilio que señala para oír, recibir notificaciones en caso de un litigio. Con esto, el objeto de que las partes que intervengan tengan la certeza jurídica de que los documentos de notificación sean entregados y se mantenga como reservado de su domicilio particular en el cual no se ha molestado. El domicilio registrado ante las autoridades es necesario realizarlo atendiendo las necesidades del sujeto y por convenir así sus intereses, ya que es difícil localizarlo. El atributo del domicilio se utiliza en las de actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio y actas de defunción. Un atributo del estado político, ya sea por su estatus frente a la sociedad, relacionado con matrimonio, soltero, casado, viudo, unión libre, divorcio, en lo que se respecta a la familia, padre, hijo, abuelo, tutor y toda aquella conexión con la familia que pide obligaciones.
El Estado civil solo se atribuye a las personas físicas y con ello se exhibe su estatus jurídico frente a la sociedad y la nación. El estatus frente a la nación del Estado político que muestra las cualidades de la nación o extranjero, capaz e incapaz mayor o menor de edad. El atributo del Estado civil se utiliza en las actas de nacimiento, en actas de matrimonio y actas de defunción. A continuación, el atributo de la capacidad. Gracias a esta facultad se pueden definir con exactitud los derechos y obligaciones que poseen las personas, sino las únicas con esta particularidad. La capacidad de goce se adquiere cuando uno nace y se pierde por la muerte. Es cuando una persona es apta para tener derechos y obligaciones. Existen limitaciones en el caso de extranjeros que no pueden adquirir bienes inmuebles en costas mexicanas. Por parentesco, no permitir a una albacea comprar de bienes incapacitado, etc. Capacidad de ejercicio. Es poder usar los derechos y obligaciones para celebrar en su nombre actos jurídicos. Tienen algunos casos restricciones, una de ellas con los menores de edad. La forma de completar la capacidad es mediante actos que realice el menor de un incapacitado, ya que tenga validez, acuden al apoyo de un representante, quien ejerce la patria potestad y la autoridad judicial que suple. Ejemplo, reconocimiento de un hijo por parte de un menor de edad. El atributo de la capacidad se utiliza en la elaboración de actas de nacimiento y de divorcio. Las figuras para ejecutar actos legales a nombre de otro puede ser por representación. Se da cuando un mandato de una persona que se le otorga la facultad de actuar a nombre de un incapaz. Esta se le da en la patria potestad y tutela. Otra forma de mandato mediante un contrato bilateral regido por el artículo 2546 del Código Civil, donde el mandato se obliga a ejecutar por cuenta del mediante los actos jurídicos que le son requeridos y por último el poder utilizado en contra unilateral, donde se concede la facultad de una persona para efectuar actos legales con el individuo. Por lo que el representante debe ir anexado a un mandato, carta de servicio, nombramiento administrativos de una sociedad. Existen tres tipos de poderes regulados por el artículo 2554 del Código Civil Federal: poder para pleitos y cobranzas, donde se autoriza representar en toda clase de juicios y efectuar cobranza; poder para actos administración, donde se faculta a abogados para administrar bienes; y poderes de dominio, que otorga la capacidad de goce los bienes en cuanto a derechos de venderlo, donarlo, hipotecarlo. En otras palabras, transfiere la propiedad de dicho bien.